por ejemplo, esa persona que le habían diagnosticado el cáncer, es una persona que tiene que vivir ese problema. Entonces, dentro de esto es que no sería una persona que está esa persona que está en el sistema contenedor de problemas, es decir, está en el sistema donde el problema se está llevando a cabo. El sistema contenedor de problemas es el sistema donde quiere intervenir porque hay problemas en esa situación. En este caso, de la persona enferma que le han dicho que tiene cáncer, pues ahí es donde hay que intervenir para ver cómo le podríamos solucionar la vida a esa persona que está en esa situación. Solucionar de alguna manera. De repente no podemos solucionar la enfermedad, pero de repente podemos solucionarle su calidad de vida en estos días que le quedan de vida. Y eso ya sería, entre comillas, una solución. Entonces, tendría que ver cómo se interviene en ese sistema contenedor de problemas. Y eso es lo que llamamos acá sistema contenedor de problemas. Quienes intentan solucionar las cosas del sistema contenedor de problemas están en el sistema solucionador de problemas. Por ejemplo, en este caso nuevamente de la persona enferma, los médicos serían parte del sistema solucionador de problemas. La gente podría haber un psicólogo también, parte de ese sistema solucionador de problemas. O quizás inclusive un psiquiatra, ¿no? Y por ejemplo, no sé si se enterado usted, pero existe unas personas que preparan a las personas para ir a la otra vida, que se llaman los tanatólogos, ¿no? Un tanatólogo es una persona que prepara a la persona y prepara a los familiares para ese paso tan difícil que es irnos al otro mundo. Y entonces, de repente en ese equipo solucionador del problema también tendría que estar un tanatólogo, ¿no? Entonces, son dos roles importantes. Uno es el rol de la gente que está en el sistema contenedor de problemas, en donde hay que solucionar una serie de problemas que hay. Y el otro rol es el rol de la gente que está en el sistema solucionador de problemas, que son los que están ahí, las personas que supuestamente van a solucionar los problemas. Supuestamente digo porque muchas veces no solucionan ningún problema y más bien lo complican, ¿no? Como ocurre acá en la realidad peruana. Pero estos son dos roles muy importantes. Por ejemplo, ¿no? Ustedes, en los casos que les he dado, están como solucionar el problema cada grupo. Y acá, en el sistema contenedor de problemas, está toda la problemática de cada caso que tienen que desarrollar. Por ejemplo, les he dicho que me analizan la matrícula. Entonces habrá una porción de la facultad que tiene que ver con la matrícula, y ahí hay una serie de personajes que están haciendo y trabajando en ese tema. Pues ellos son parte del sistema contenedor del problema del caso matrícula. Y acá hay un grupo de 4 o 5 personas que supuestamente son solucionadores y van a dar soluciones a los problemas que tiene el tema de la matrícula. Digo supuestamente porque de repente las soluciones que me da el grupo más me van a complicar el problema que solucionarme, depende de cómo lo hagan, ¿no? Pero bueno, son dos roles distintos. Acá tenemos el rol de gente que tiene la intención de solucionar los problemas, y aquí estamos con el grupo que vive los problemas. Entonces aquí hay una relación que se genera entre el sistema solucionador y el sistema contenedor. El sistema solucionador, cada persona que conforma el sistema solucionador tiene además sus propios detención, su propia visión del mundo, que es producto de su educación, de sus éxitos, de sus fracasos, de sus creencias, etc. Y cada uno llega con su detención, pero tienen que unirse y al final de cuentas tienen que ponerse de acuerdo en cómo solucionan el tema, ¿no? Y una vez que conversan y se conocen, van amalgamándose entre sí, toman conciencia del problema que tienen que solucionar acá, y bueno, y entre ellos tienen que estar buscando una solución.
Y eso implicaría plantear un modelo conceptual, siguiendo la línea de la Soft System Methodology, en donde en este modelo conceptual se indica qué pasos se tienen que seguir y cuál es el orden de cómo se tienen que hacer las cosas para intervenir en el sistema contenedor de problemas y buscar una solución a la problemática que vive el sistema contenedor. En otras palabras, el sistema solucionador, después de estudiar la situación problemática, plantea un modelo conceptual en donde indican qué pasos se tienen que seguir para enfrentar la situación que vive el sistema contenedor, pero obviamente toda solución es desde una perspectiva particular del observador, y en este caso será desde la perspectiva del Tanshan WX. ¿No? Por otro lado, tenemos a la gente que vive el problema, en donde cada uno tiene también su respectivo del Tanshan, y que conjuntamente ellos tienen un conjunto de actividades que suponen ellos que deberían hacerse para que las cosas mejoren, ¿no? Por ejemplo, si nos hacemos la pregunta a la sociedad peruana, ¿qué quisiera que el gobierno haga? Pues dicen que mejore el nivel de calidad de vida de la población, ¿no? El nivel, que haya fuentes de trabajo, o sea, son aspiraciones que se tienen. Bueno, a eso me refiero, que como actividades factibles y deseables que el sistema contenedor de problemas, según una determinación de doble, quisiera que aquí se implanten. Y estas actividades factibles y deseables que quisieran ellos que se implanten, pueden estar expresadas en un modelo conceptual como este de acá. Este modelo conceptual es un conjunto de actividades hechas en un orden determinado, pero desde una perspectiva de doble Y. O sea, mientras que los solucionadores tienen una solución, entre comillas, desde una perspectiva de doble X, o sea, desde una pretensión de doble X. Por otro lado, los que viven la situación tienen aspiraciones de que los problemas sean solucionados desde la perspectiva de doble Y que implica hacer estas actividades que se ven acá a la derecha. Como pueden ver, este modelo conceptual proviene de saber qué actividades se tienen que hacer y en qué orden, provienen de esta detención de doble Y. Sin embargo, los solucionadores están planteando que en esta situación problemática se tienen que hacer estas actividades, y estas actividades se están viendo desde la perspectiva de una doble X. Entonces son dos perspectivas distintas, teóricamente distintas. Una es la perspectiva que tienen los solucionadores y que plantean un conjunto de actividades desde esa perspectiva, y otra es la perspectiva que tienen los que viven la situación, en donde ellos están aspirando a que la solución se solucione como ellos piensan y que responde a un WY, que es un W consensuado después de ponerse de acuerdo de qué es lo que quieren. ¿De acuerdo? Ustedes vieron el otro día que pararon y tomaron la pista del norte y en el sur. Bueno, eran gente de otro tipo. Al final se pusieron de acuerdo de que había que cerrar la pista del norte o del sur, y bueno, y lo hicieron. Se tuvieron que poner de acuerdo de que esto hay que hacer, ¿no? Entonces, a pesar de que uno tenía una versión distinta y una serie de intereses diferentes, pero llegaron a ponerse de acuerdo en que ese es el camino de protesta para hacer las cosas. Bueno, a eso me refiero cuando aquí se están indicando que estas son las cosas que los que viven el problema dicen que se tienen que hacer, pero que responde a un Weltanschauung colectivo de doble Y. Mientras que acá, vamos a decir que podría ser el gobierno, que dice que aquí en este tema de la agricultura y la agroindustria se tiene que proceder de esta manera, pero de esta manera responde a ver las cosas desde un doble X. Entonces, en esta relación de sistema solucionador y sistema contenedor, se establece una relación que existe y que es necesaria examinarla, porque esta relación puede tener éxito o puede ser un fracaso completo. ¿Cuándo podría tener éxito? Podría tener éxito cuando lo que propone el sistema solucionador implantar en el sistema contenedor coincide en
en la visión que se quiera. En otras palabras, estamos en este caso de acá, la situación 1, en donde la mirada del sistema solucionador es similar, bueno, le he puesto un signo igual, pero en realidad tendría que ser similar a la mirada del sistema contenedor, en donde el sistema solucionador está planteando una solución muy similar a la esperada por el sistema contenedor, ¿no? Por ejemplo, en el caso del médico, que le diagnostica a esta persona que tiene una enfermedad grave, muy grave, lo que estaríamos en esta situación si es que el médico le receta al paciente lo que el paciente quiere, y lo que quiere el paciente es no operarse, por decir, ¿no? Pero puede ser una solución errada, pero eso es lo que ocurre, y esa solución se podría dar. O la solución implicaría que tiene que operarse y hacerle la operación, porque se requiere sacar el tumor maligno que tiene la persona. Entonces, para que ocurra, la Weltanschauung del paciente tiene que adaptarse a la Weltanschauung del médico. En otras palabras, esta WY, que es la del paciente, tiene que ser similar a la WX del médico. En otras palabras, se tiene que dar este caso. Porque si WX es diferente de WY, es decir, que la Weltanschauung del paciente es distinta a la Weltanschauung del médico, el paciente no se opera. No se opera porque no le cree al médico lo que le dice. No se opera porque el paciente puede tener otras creencias y decir que, bueno, tomando tal o cual cosa, el problema desaparece, o cosas por el estilo. Pero si lo que dice el médico es operación inmediata de aquí a una semana, esto se podrá hacer en tanto en cuanto la visión del paciente sea la misma que la que tiene el médico. Si la visión del paciente es muy distinta, este caso no se va a dar. Se va a dar este caso de acá, que es la situación 2, en donde Weltanschauung 1 es diferente que Weltanschauung 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la solución que propone el sistema solucionador es muy distinta a la solución esperada por el sistema contenedor. La solución que da el médico es muy distinta a la solución que espera el paciente. El paciente quiere no ser operado, por decirlo. El médico dice operación inmediata. Eso implicaría que estamos en esta posición, y cuando ocurre esta posición es problemático poder implementar cambios en el sistema contenedor del problema. Para que podamos implantar cambios en el sistema contenedor del problema, tenemos que llegar a una situación de este tipo, en donde la Weltanschauung del sistema solucionador es similar a la Weltanschauung del sistema contenedor, o al inverso, ¿no? La Weltanschauung del sistema contenedor es muy similar a la Weltanschauung del sistema solucionador. En otras palabras, para que yo pueda intervenir acá en el sistema contenedor, tengo que percatarme que mi propuesta de cambio es una propuesta que va a ser aceptada por el sistema contenedor. Caso contrario, voy a tener esta situación, y cuando a W1 es diferente de W2, la posibilidad de que yo implante este cambio en el sistema contenedor es casi imposible. ¿Ok? Y esto lo deben tener ustedes muy en cuenta en los casos que ustedes van a desarrollar, ¿no? Tienen que desarrollar el COVID de la victoria, tienen que desarrollar el tema de competitividad de las regiones, etc. Ahí ustedes están como sistemas solucionadores, y la idea es de que van a plantear una serie de cambios. Esos cambios deben ser viables, y para que sean viables se tiene que dar esta situación. No esta situación, porque esta situación sería una situación en donde los procesos de cambio no se van a poder llevar a cabo. Estas son una de las cosas que nos enseña la SOSYSTEM Methodology. La SOSYSTEM Methodology nos dice que para poder implantar cambios en el mundo real, los cambios tienen que ser culturalmente factibles. Y esto es lo que está examinando esta parte del tema. O sea, está examinando de que para poder implantar los cambios en el sistema contenedor, tiene que haber una factibilidad cultural de aceptar la propuesta que da el sistema solucionador. Este sistema solucionador puede ser la relación de médico con paciente,
o puede ser la solución de gobierno con pueblo, o puede ser la solución de, vamos a decir, la empresa con el sindicato, o puede ser el planteamiento que tiene la empresa con los clientes. El cliente quiere algo y ellos tienen esta solución. Para que los clientes acepten la solución de la empresa, tiene que haber una coincidencia, es decir, tiene que existir una empatía entre lo que plantea la empresa y lo que quiere el cliente. ¿Alguna pregunta en este punto? ¿Está entendido? Bien, pasamos al siguiente punto entonces. Conceptos fundamentales del enfoque sistémico. Sistema de referencia. ¿Qué llamamos sistema de referencia? Sistema de referencia es aquel sistema que es foco de estudio. Por ejemplo, ustedes tienen diferentes casos. En cada caso van a tener que definir el límite del sistema de referencia. Si yo les digo, analiza la competitividad de Cajamarca. Bueno, ¿hasta dónde llega el límite del sistema de referencia de Cajamarca? ¿Cajamarca es el área geográfica? ¿O cuál es el límite que tiene el sistema de la región de Cajamarca? Es como que se le dijese, a ver, estudiame la UNI. ¿La UNI es el local que tiene ahí en Tupac Amaru? ¿O la UNI es un límite que trasciende esas fronteras físicas del local de la UNI? En este momento acá nosotros somos parte de la UNI en este momento. Yo estoy en mi casa y ustedes están en su casa. Y eso es UNI. Porque en este momento estamos haciendo una actividad de la UNI. Entonces, bueno, a ver, defíneme cuál es el sistema de referencia de la UNI entonces. ¿Es solamente el local que queda en Tupac Amaru o en este momento también somos parte de la UNI? Obviamente que también somos parte de la UNI. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es el límite de ese sistema de referencia? Bueno, eso es lo más difícil, uno de los aspectos más difíciles de toda intervención sistémica. ¿Cómo defino los límites del sistema? Es parte de una de las tareas más fundamentales e importantes que uno desarrolla cuando interviene en una situación problemática. Pero deben de saber definirla y manejarla. Definir el sistema de referencia, dentro de ese sistema yo tengo un conjunto de subsistemas. En realidad acá por cuestiones de tiempo he puesto tres elementos o tres subsistemas. En realidad el número que debería haber acá es 7 más menos 2. O sea, 7 menos 2 son 5 y 7 más 2 son 9. O sea, mínimo 5, máximo 9 objetos debería haber dentro del sistema de referencia. ¿Ok? Ahora, vuelvo a repetir, sistema de referencia, aquí sistema que lo vamos a estudiar sistémicamente. Y todo lo que está alrededor de ese sistema de referencia es parte del entorno. Y todo lo que está dentro son los elementos, o son los sistemas, o son las partes que tiene el sistema. ¿Ok? Bien. Ya hemos hablado del sistema de referencia, ahora vamos a hablar del entorno. Y en el entorno cercano tenemos a los llamados suprasistemas e infrasistemas. ¿Qué viene a ser un suprasistema? Un suprasistema es aquel sistema que, estando en el entorno del sistema de referencia, porque este es entorno, estando en el entorno del sistema de referencia, los suprasistemas son aquellos sistemas a los cuales el sistema de referencia rinde cuentas. En otras palabras, el sistema de referencia existe para rendir cuentas al sistema de referencia, para servir a los sistemas, a los suprasistemas. ¿De acuerdo? O sea que el, la razón de ser de los sistemas de referencia son para servir las exigencias o pedidos de los suprasistemas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si la UNI es un sistema de referencia, ¿cuál sería un suprasistema de la UNI?
A ver qué me dice. ¿No? ¿Qué viene a ser ANUP? Asociación Nacional de Universidades Privadas y Públicas o algo así. Ministerio de Educación. Universidad Pública de Perú. Ya, podría ser ANUP, Ministerio de Educación, pero más concreto sería el SUNEDU, que pertenece a la Ministerio de Educación, ¿no? SUNEDU, que es a quienes las universidades tienen que rendir cuentas. O sea, aquí estaría la SUNEDU, por ejemplo, como uno de los suprasistemas. También esta institución, la UNI, tiene que pagar impuestos. Entonces tendría que estar acá la SUNAT. Y en fin, acá tengo que identificar a todos los suprasistemas a los cuales este sistema sirve y da resultados y rinde cuentas. ¿De acuerdo? De igual manera, si este es el sistema de referencia, yo tengo suprasistemas e infrasistemas. ¿Qué implica tener infrasistemas? ¿Qué es un infrasistema? Un infrasistema es aquel sistema que está en el entorno del sistema de referencia, porque este es el entorno. Es un sistema que se nutre del sistema de referencia. O sea que para que exista el infrasistema tiene que existir el sistema de referencia. A ver, un ejemplo de un infrasistema siendo el sistema la UNI, siendo el sistema de referencia la UNI. Un ejemplo de infrasistema. La FIS. No, porque dice la FIS. La FIS está dentro del sistema de referencia. La FIS es un subsistema. Rand dice los vendedores de libros frente a la UNI. Correcto. Ese es un infrasistema. ¿Por qué? Porque no pertenecen a la UNI los vendedores. Pero se sirven del sistema. Es decir, si el sistema desaparece, desaparecen los vendedores. O sea, estos infrasistemas dependen del sistema de referencia. Así como el sistema de referencia rinde cuentas a los suprasistemas, los sistemas de referencia permiten que los infrasistemas existan, ¿no? Entonces, los infrasistemas existen porque existe el sistema de referencia, que en este caso sería la UNI. En el momento que cerrase la UNI y nadie fuese a la UNI, las librerías tendrían que cerrar porque estarían sin clientes. Entonces, como puede verse en este caso, es muy importante también identificar a los infrasistemas, que pueden ser 4, 5, 6, pueden ser varios infrasistemas. ¿Eh? ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Tenemos el tema de los isosistemas y los tetrasistemas. Aquí llamamos isosistema. Isosistema es un sistema que estando en el entorno del sistema de referencia, un iso quiere decir igual, un isosistema hace cosas similares al sistema de referencia. Entonces aquí tenemos el isosistema B, el isosistema C. Si el sistema de referencia sería la UNI, ¿qué otro sistema de referencia, qué otro isosistema tendríamos? A ver, un ejemplo. ¿Qué me dicen? La San Marcos, ¿correcto? Porque ese es un sistema que hace cosas muy parecidas al sistema de referencia que sería la UNI. San Marcos y así otras entidades, ¿no? Pero que tendrían que tener las dimensiones y el quehacer similar a lo que es el sistema de referencia. Y un heterosistema, como pueden ver acá a la izquierda, es un sistema que estando en el entorno del sistema de referencia, es un sistema que hace cosas diferentes al sistema de referencia. Un ejemplo de heterosistema, ¿cuál sería?
¿Qué se les ocurre, señores? A ver, respuestas. Senati. Senati. Más o menos. No, no. A ver, más respuestas, señores. ¿Más respuestas? Bueno, un sistema que hace cosas distintas que una universidad, ¿cuál sería? Cualquier sistema que no haga cosas de la universidad, pues un banco, ¿no? Un banco sería un heterosistema. Un hospital, una... Bueno, una bodega no, porque la bodega es más pequeñita que la uni, ¿no? Tiene que ser más o menos de las mismas dimensiones. Entonces, un hospital sí, un banco podría ser. Una entidad que es completamente distinta, en este caso una universidad, ese es un heterosistema, ¿no? Pero tendría que tener más o menos la misma dimensión. Por ejemplo, lo que dice Cristian, una bodega no sería porque una bodega es una cosa más pequeña, ¿no? Ahora, si estamos hablando de un supermarket, ya es otra cosa. Puede ser un sistema también, un heterosistema, ¿no? Que hace cosas completamente distintas a las que hace una universidad. Claro, un supermarket es un centro comercial. Ahora, quiero también aclarar acá un concepto o dos conceptos que son el concepto de intención y el concepto de intencionalidad, que son conceptos que están metidos dentro de la Social Methodology, que es muy importante entenderlos. Intención e intencionalidad. Bien, señores, aquí imagínense que estamos delante de una montaña que está al frente y ustedes están abajo, como están esos señores de ahí, ¿no? Y vamos a observar este fenómeno, donde en esta situación tenemos que estos señores que son, vamos a decir que están ustedes acá, cada uno de ustedes tiene una Beltanchán particular. Y como hemos dicho la sesión pasada, nadie se escapa de no tener Beltanchán. O sea, es imposible que tú me digas que tú no tienes Beltanchán, porque sería negar tu propia historia y tus propios orígenes. Todos tenemos una Beltanchán. Y esa Beltanchán es particular y es independiente y distinta, cada caso. Entonces, en este caso, tenemos a estas 4 o 5 personas que están observando. Y que en este caso están observando esta montaña y en la punta de de esta montaña, de este cerro, estamos observando una piedra acá, está en la punta, ¿no? Y en un momento dado que están observando, ven que esa piedra se cae. Pregunta, ¿cuál es la causa que inicia la caída de la piedra? ¿Alguien me puede contestar? Fíjense bien en la pregunta, respondan a la pregunta y no respondan a otra cosa. Ray dice que es, bueno, Ricardo dice que es la gravedad. Ray dice que, bueno, la gravedad es el efecto final, pero esa no es la causa, Ricardo. Estoy preguntando por la causa que inicia la caída. La caída sabemos que es por gravedad, pero ¿cuál es la causa que inicia la caída? Lee bien la pregunta. Ray dice puede ser un viento fuerte. ¿Okay? Ian dice la intención del ser ente que la empujó. Ahí no hay ningún ente que la empujó, ahí está la piedra sola. Y acá estamos observando que cayó. Ahí está la piedra sola. Ahora tú, Ian, dices que alguien la empujó, pero ahí no hay nadie que haya empujado. Vemos que la piedra cae. Ahí dice desequilibrio. Al final, claro, se perdió el equilibrio y por eso se cae. Pero ¿cuál es la causa que genera el desequilibrio? Un movimiento sísmico. Esa es una causa inicial.
podría ser que en ese momento hubo un pequeño movimiento sísmico que podría generar la caída de esa piedra. Ya sabemos que se cae por desequilibrio, ya sabemos que se cae por gravedad, pero esa no es la pregunta. Fíjate bien cuál es la pregunta. ¿Cuál es la causa que inicia la caída de la piedra? Una fuerza externa, pero esa es una respuesta bastante amplia y vaga. Es como la respuesta que da a Ricardo, que dice que fue por gravedad, ¿no? Claro que hay una fuerza externa, pero ¿cuál será esa fuerza externa? La inclinación de la montaña. Bueno, todavía puede ser muy falta de claridad. La inclinación de la montaña o la inclinación de la zona donde reposaba la piedra, ¿no? Ustedes deben saber definir muy bien las situaciones problemáticas. Algo que dice una hormiga la empujó. Ya, puede ser que no se ve desde la distancia que está en sus dedos, no vieron la hormiga, ¿no? Pero la hormiga tendría que ser un ejército de hormigas que empujan esa piedra. Aldair dice el lugar en donde está. ¿Qué pasa con el lugar donde está? No dice nada de esa afirmación, nada ahí. Una lluvia mojó el terreno y la debilitó. Esta piedra luego se deslizó. Ya la lluvia anterior generó que el lugar donde descansa la piedra sea resbaladiza en todo caso, y eso puede haber generado la caída, ¿no? Con la contribución de un viento fuerte. Podría ser, ¿no? Un huaico no, pero un huaico no estamos hablando de huaicos acá en este país, ¿no? No hemos dicho que estamos en una zona de huaicos ni nada, y además está en la punta del cerro. Bien, acá nos podemos quedar hasta las 12 de la noche especulando cuál es la razón por la cual se inicia la caída de la piedra. ¿De acuerdo? Y fíjense todas las historias que ustedes me han contado acá en el chat. Cada uno cuenta una historia distinta y lo cuenta desde una interpretación determinada. Nuevamente acá cada observador le está atribuyendo una intencionalidad al acto que ven ahí de una piedra que cae, ¿no? Ahí hay una acción que está ocurriendo, que es una piedra que cae, y a esa acción que estamos viendo de que la piedra cae le estamos atribuyendo como observadores una intencionalidad. Y esa intencionalidad depende de la forma como interpreto las cosas. Como alguien dijo ahí, hasta una hormiga puede estar empujando las cosas. Bueno, esa intencionalidad la estoy dando yo desde el lugar donde estoy observando. Y le doy esa intencionalidad porque interpreto el mundo de una manera particular. ¿De acuerdo? Movimiento cívico, dijo Elohim. Bueno, pudo haber existido un movimiento sísmico y esa es mi creencia por la cual considero que la piedra se cae por ese movimiento sísmico que creó las condiciones para que se pierda el equilibrio, ¿no? Entonces, todo eso están respondiendo a hipótesis que se están planteando desde los observadores y cada uno está planteando una hipótesis desde las interpretaciones que está haciendo de lo que va viendo, ¿no? Y le estamos atribuyendo intencionalidades. Todos los sistemas tienen alguna intención real, pero los observadores atribuyen intencionalidades en función de sus interpretaciones. Este problema es un problema simple, un problema de física, donde vemos que la piedra cae. Pero fíjense que en este problema de física nos hemos encontrado que hacer la investigación por qué la piedra cae podría ser un problema muy complejo, que al final de cuentas todo quedaría en especulaciones, porque no sabríamos si fue un viento, si fue un pequeño sismo, si
si llovió el día anterior y por eso el terreno estaba resbaloso y por eso se cayó en ese momento dado la piedra. Pueden haber muchas razones, todas pueden quedar como hipótesis, aun cuando este problema es muy simple, es observar una piedra que sabemos que por gravedad se cae, ¿no? Pero aún así el problema es complejo y pueden haber acá muchas teorías en función de todo lo que ustedes me están diciendo en el chat, ¿no? Pero en caso, nuevamente estamos ahí en la montaña, están ustedes ahí en la base de la montaña y ven a una señorita en la punta del cerro, ¿de acuerdo? Y repentinamente observan que la señorita se cae. La pregunta es, ¿cuál es la causa que genera la caída de la señorita? No van a decir que se cae por gravedad nuevamente. Ojo que estoy preguntando, ¿cuál es la causa que genera la caída de la señorita? ¿No? Bueno, ahí Cristian dice, se tropezó con una piedra, ahí dice falta de oxígeno a causa de desmayarse, y bueno, genera la caída. Muchas hormigas, sigue Ricardo. Hizo en falso, distracción. Claro, ahora no estamos hablando de una piedra, estamos hablando de un sistema mucho más complejo que es un ser humano. Y estos señores que están aquí observando las cosas, les resulta mucho más difícil saber por qué realmente se cayó esta señorita. Repito, ya sabemos que se cae por gravedad, pero ¿cuál es la causa que origina esta caída? Ese es el tema. Entonces, en estas circunstancias, pueden haber muchas razones. Quiso suicidarse, se resbaló, estaba distraída, en fin, tenía depresión profunda, pueden haber muchas causas. Y quiso matarse. Pero los que están observando acá nuevamente empiezan a dar hipótesis y le atribuyen una serie de intencionalidades. ¿De acuerdo? ¿Quién sabe realmente qué pasó acá? Pregunto. Ella, claro. Ella, en tanto en cuanto sea una persona consciente, pero de repente puede ser una persona que está desquiciada, loca, y no sabe lo que hace, ¿no? Bueno, suponiendo que eh, es una persona normal, ella debe saber qué pasó ahí, ¿no? Pero, pero aún a sabiendas, ahora, suponiendo que ella sabe, si uno quisiera investigar la real causa de por qué cae esta señorita, aún así, y suponiendo que la señorita cae y sobrevive y nos podría contar la historia por qué se cayó, no estamos en la seguridad de contar la verdad, cómo fueron las cosas. Porque esta señorita de repente no quiere contar la verdad. Vamos a decir, de repente tiene una depresión profunda, pero quiere ocultarla. Y puede decir que se resbaló, cuando en realidad no se resbaló, sino que quiso suicidarse, pero como no quieren que sepa que tiene una depresión profunda. Y hay mucha gente que tiene depresión y no quiere que la gente se entere que tiene depresión. Entonces no dice la verdad y puede mentir. O sea, aun cuando ella sepa cuál es la razón, este grupo de personas no tendrá la certeza al 100% de que lo que diga es como efectivamente ocurrieron las cosas, ¿no? Entonces siempre estos observadores van a estar dando o atribuyendo intencionalidades a la real intención que tuvo esta persona al caerse, ¿no? Esa real intención puede ser suicidio, puede ser resbalón, puede ser, bueno, mareos, lo que sea. Hay una intención acá de este sistema, mujer, que tuvo una intención al hacerlo.
Pero estos observadores que están acá no, no tienen mucha capacidad de saber cuál es la real intención y solamente atribuyen intencionalidades desde sus interpretaciones. Este interpreta con el intention 1, este interpreta con el intention 2, y eso es lo que están haciendo ustedes, señores, a la pregunta que les estoy haciendo. Ustedes me están diciendo qué pasó en función de sus interpretaciones. La única manera que podríamos hacer para poder saber la verdad es metiéndonos en el cerebro y en la mente de esa señorita, de averiguar ahí a ciencia cierta qué pasó. Porque si abajo, si vive la señorita y la interrogamos, nos podría mentir inclusive la señorita. Y realmente nos podría mentir, nos podría convencer además en esa mentira. Y no ser la verdad. Entonces encontrar la verdad no es un tema fácil, es un tema más bien muy complejo y difícil, ¿no? Aplicando inclusive el método científico que trata de buscar la verdad de cómo ocurren las cosas. ¿Por qué? Porque los métodos de investigación para entender y encontrar la verdad pues tienen que tomar en cuenta muchas cosas y a fin de cuentas pueden quedar muchas cosas en el aire, ¿no? Y eso es lo que ocurre usualmente en problemas complejos, en problemas donde uno quiere encontrar la verdad de algo, pero va a ser muy difícil encontrar esa verdad porque, en primer lugar, somos observadores de esa realidad. En segundo lugar, porque los que ejecutaron esas acciones, ellos mismos también tienen interpretaciones distintas de lo que pasó. Y solamente las personas que han ejecutado esas acciones saben realmente por qué hicieron esas acciones. Entonces, nuevamente, hay un tema distinto, que unas son las intencionalidades que atribuyen estas personas, y otra cosa es la real intención que tiene la persona. ¿Ok? ¿Qué es la intención? La intención del sistema viene a ser el propósito real que hace el sistema. Y solo él lo sabe y nos puede mentir al decir qué le pasó. Él puede decir otra cosa. ¿De acuerdo? Y esa es una de las cosas que tiene el ser humano. Por eso es que es muy difícil entender a los seres humanos y saber realmente qué pasa. Porque una cosa es lo que nos dice y otra cosa es lo que hace. Por eso que hace mucho tiempo atrás uno de los pensadores más importantes del planeta decía que bueno, conocerás a sus obras por sus obras los conoceréis. O sea, se conoce las cosas a las personas por lo que hacen, no por lo que dicen, ¿no? Bueno, ¿y qué es la intención de un sistema? La intención de un sistema, la intención del sistema viene a ser, como dijimos, el real propósito que tiene el sistema y solo él lo sabe. ¿Ok? Solo él lo sabe. Y por otro lado, ¿qué es intencionalidad? Intencionalidad es la interpretación particular de un observador acerca de la real intención que tiene el sistema. Por tanto, una cosa es intención, que es muy diferente a intencionalidad. Una cosa es la real intención que tiene el sistema y que él lo sabe, y otra cosa es la intencionalidad que nosotros le atribuimos al sistema observado. Ahora, la intención existe en los sistemas vivos. En los sistemas inanimados habría que no se sabe cuál es la intención de la naturaleza en ese sentido. Por ejemplo, si te preguntase cuál es la intención o cuál es el sentido de la existencia de una piedra, ¿qué me dices? Pues la piedra, ¿qué sentido tiene que exista? Tú como observador le vas a empezar a dar sentido, ¿no?
Por ejemplo, la piedra en el pasado, la gente la usaba para como una arma de batalla, un proyectil, y ahí le dieron sentido. Es decir, lo interpretaron que era un objeto de guerra, ¿de acuerdo? Pero esas interpretaciones son producto de las intencionalidades que tiene el observador. Bueno, por otro lado tendremos que decir que existen dos formas de escribir el mundo. La primera forma es la descripción ontológica y la segunda forma es la descripción epistemológica. La descripción ontológica tiene que ver con describir el mundo por lo que es el sistema observado, ¿no? Es la forma como nos han enseñado a describir el mundo. Cuando ustedes estudiaron geografía o historia, pues describían el mundo en términos ontológicos, es decir, en términos de las características del sistema. Por ejemplo, si te piden describir el Perú, dices, el Perú es un país que tiene tantos kilómetros cuadrados, 1.200.000 y tantos kilómetros cuadrados, tiene costa, sierra y selva, tiene también el mar territorial. Esos son atributos del sistema Perú. Y eso se llama descripción ontológica. Y te dicen, a ver, usted está estudiando química, a ver, descríbame el agua. El agua es incolora, insabora, ¿no? Se congela a 0 grados, se hierve a 100 grados. Entonces, esas son características de esa sustancia. Es descripción ontológica, ¿no? O te dicen, a ver, ¿qué es describe un auto. Y empiezas a describir el auto, ¿no? Y describe su modelo, su forma, su diseño, sus características técnicas, su color, el año de fabricación, etcétera. Entonces, esas son características que tiene el sistema. Si te dicen, a ver, descríbeme cómo es Jorge López, que es un compañero suyo. Y me vas a decir, bueno, es gordito, usa lentes, es mediana altura, tiene el pelo así, tiene las cosas así. Eso es descripción ontológica. ¿De acuerdo? Y bueno, nos han enseñado, y ustedes están aprendiendo desde la primaria hasta la universidad, a describir el mundo en términos ontológicos. El gran problema de la descripción ontológica del mundo es que todos piensan lo mismo y describen lo mismo. Por ejemplo, no habría otra persona que describa a un auto de otra manera. Si te dicen, a ver, descríbeme un auto, te van a decir un auto, tiene llantas, tiene motor, tiene carrocería, tiene volante o el timón, etcétera. Te van a escribir lo mismo, todos los que observen un auto, porque así es un auto describiendo sus características, ¿no? O ves un caballo y te van a decir, bueno, describe que es un caballo. El caballo es así, es un cuadrúpedo de tamaño tal, tiene peso tal, tiene una cola, tiene 2 orejas, tiene... En fin, describe lo que es un caballo, ¿no? Es un mamífero, etcétera. Pero esas son características y son descripciones ontológicas. Y esa es la forma como han enseñado a describir el mundo, este sistema educativo, ¿no? Pero hay otra forma de describir el mundo que es la descripción epistemológica, que es una forma distinta de describir el mundo, y que esa descripción del mundo es una descripción no en función de las características que tiene el sistema, sino que es en función de lo que supuestamente hace ese sistema que se pretende describir en el espacio y tiempo, en un espacio o tiempo determinado, ¿no? Y esas descripciones tienen que ver con el ejemplo que poníamos en la montaña, con los observadores abajo que le están atribuyendo intencionalidades a ese sistema que están observando. En realidad, las descripciones epistemológicas son esas intencionalidades que estamos atribuyendo al sistema que estamos observando y que lo hace de una perspectiva particular. Entonces, cuando describimos el mundo en términos no ontológicos, sino en términos epistemológicos, estamos haciendo una descripción del sistema en función en función de lo que hace ese sistema en un espacio determinado, pero lo estamos haciendo desde una perspectiva particular. Por tanto, existirán tantas definiciones como interpretaciones hagamos acerca de qué acciones hace ese sistema.
Y esas interpretaciones la dan los distintos observadores que observan ese sistema. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿no? Dice, el mismo auto podría ser descrito como un instrumento que permite satisfacer la necesidad de transportarse. Esa es una interpretación. Otra interpretación de un auto sería un instrumento que permite darnos el placer de poder mirar los alrededores de la ciudad mientras se desplaza. Esa es otra interpretación de lo que es un automóvil. Porque hace eso, si ustedes se van a un automóvil y pueden pasar por la ciudad y ver diferentes alrededores, eso es verdad. Y también es verdad que un transporte pues te permite satisfacer la necesidad de transportarte en vez de irte a pie y demorarte 3 horas de la uña a tu casa. Te vas en transporte y te demora menos. Esa es una satisfacción de una necesidad de transporte. Eso es verdad. Eso es transportarse. Eso podría ser un auto. También podría ser un bus, ¿no? Pero bueno, es un instrumento que permite satisfacer la necesidad de transportarse o de transporte. O es un instrumento que permite darnos el placer de poder mirar los alrededores de la ciudad mientras se desplaza. O también puede interpretarlo como un instrumento de movilización de gente que hace que los nervios del conductor se le pongan de punta. Por ejemplo, en el transporte de Lima, en el sistema caótico de transporte limeño. Una persona que trabaja 8 horas al día en el transporte y llega a su casa completamente estresado, y la esperanza de vida y la posibilidad de que le aparezca un cáncer en 10 años es probable. Entonces, eso es lo que es un automóvil o un bus. Un instrumento que hace que los nervios del conductor se le pongan de punta todos los días. Y que de hecho va a repercutir en su vida total, ¿no? Su salud mental, en su salud física, etc. Eso es lo que es un auto, eso es lo que hace un auto. Si me siento ahí 8 horas al día, voy a terminar así. Bueno, estas descripciones no son descripciones como las que hemos visto previamente, estas son descripciones epistemológicas que escriben al sistema no por lo que son, sino por lo que hacen. Por ejemplo, ustedes qué son en términos epistemológicos, ¿qué son? Como estudiantes de ingeniería de sistemas, ¿qué son? A ver, respóndame en el chat. ¿Qué son? Respuesta, señores. Nada, ninguna respuesta. Bueno, se la dejo para la próxima clase que me traen. ¿Somos solucionadores? ¿Tú crees? ¿O complicadores de problemas? Hasta el momento todavía no he evaluado qué tal solucionador eres, creo, ¿no? Al final te puedo decir si eres solucionador o eres complicador de problemas. Cristian, somos seres que captan conocimiento y desarrollan habilidades. Bueno, todo eso lo hace todo el mundo, Cristian. Pero en concreto, tú como estudiante de Ingeniería de Sistemas de la FISUN, ¿qué eres? Esa descripción que me has puesto, Cristian, lo tiene un estudiante de Economía o un estudiante de Arquitectura. No hay ninguna distinción, esa es una generalización. No puedes describir el mundo en términos generales, sino tienes que describir a los entes en términos específicos y concretos. Y para eso tienes que usar bien el lenguaje. Un minuto más y seguimos. A ver quién tiene una respuesta ideal.
Bueno, lo que ha puesto Gregor es una aspiración, ¿no? Es una interpretación. Pero habría que ver si en realidad a estas alturas como están, son solucionadores de problemas. Quizás pretendan ser solucionadores, pero no tengo la seguridad todavía, dependiendo de cómo avancen estos cursos como este, para que digamos que son solucionadores de problemas. De repente son complicadores de problemas. A ver, Cristian dice, estudiantes de ingeniería de sistemas que nos estamos formando para dar soluciones a problemas complejos aplicando la SSM. Pero eso es una visión parcial, porque no te planteaba esa pregunta, me estás respondiendo una pregunta de un problema que no he planteado. Yo no he dicho qué son después de seguir el curso de SSM, sino como estudiantes de ingeniería de sistemas de la FISUNI, ¿qué son ustedes? Esa es la pregunta. Entonces, has cometido error tipo 2, Cristian, has resuelto un problema que no es el problema. Ha resuelto correctamente un problema que no es el problema. Eso se llama error tipo 2. Porque yo no he planteado ese problema que tú me estás respondiendo. Bien, lo dejamos ahí porque se nos da el tiempo y ya tengo que... Nos faltan varias diapositivas. Bien, los sistemas tienen distintas clasificaciones, señores. En primer lugar tenemos los llamados sistemas naturales. ¿Qué es un sistema natural? Aquellos sistemas que han sido elaborados por la naturaleza, es decir, desde el nivel de las estructuras atómicas hasta los sistemas vivos, los sistemas solares del universo. O sea, ese es un tipo de sistemas que se dan en el mundo real, ¿no? Y existen. Ese es un tipo de sistemas. ¿Qué otro tipo de sistemas tenemos? Tenemos sistemas naturales y tenemos sistemas diseñados. O sea, los sistemas naturales son los que la naturaleza los ha creado, ¿no? La montaña, el río, el mar, pues todo lo que tenemos en la naturaleza, la flora, la fauna. Nosotros mismos somos sistemas diseñados por la naturaleza y creados por la naturaleza, ¿no? A eso llamamos sistemas naturales. Una cucaracha, un ratón, un ser humano son sistemas naturales. ¿Qué son sistemas diseñados? Un sistema diseñado son aquellos que han sido diseñados por el ser humano y son parte del mundo real. Además, esos sistemas diseñados pueden ser de dos tipos, abstractos y concretos. ¿Qué es un sistema abstracto? Un sistema abstracto es algo que, como su nombre lo indica, es algo más de una creación mental, como la filosofía, la matemática, la ideología, la religión, el lenguaje. Esas creaciones son sistemas abstractos, no son tangibles, ¿no? La filosofía no la puedo tocar, la puedo vivir, la puedo sentir, la puedo reflexionar, ¿no? Esos son los sistemas abstractos. La matemática está en la mente, estamos creados, son sistemas abstractos. La religión, el lenguaje, las ideologías son creaciones del ser humano. Antes del ser humano no existía nada de eso. Apareció el ser humano y aparecieron esos sistemas abstractos. Y por otro lado también, como sistemas diseñados tenemos los sistemas concretos. Por ejemplo, una computadora, una casa, un auto, un edificio, ¿no? Pues un sistema concreto, un ceviche, es un sistema concreto. Son creaciones humanas, ¿no? Entonces, podemos hablar de sistemas diseñados y sistemas. Y dentro de sistemas diseñados tenemos sistemas abstractos y sistemas concretos, que son muy distintos a los sistemas naturales. ¿Por qué? Porque son creados por el ser humano, ¿no? Entonces ya tenemos dos distinciones de sistemas. Una tercera distinción de sistemas son los llamados sistemas de actividad humana. ¿Qué son los sistemas de actividad humana? Son sistemas que describen al ser humano epistemológicamente, a través de lo que hace. No de lo que es, sino de lo que hace. Se basan en la apreciación de lo que en el mundo real una persona o grupo de personas podrían estar haciendo. Dice podrían estar haciendo porque todo es interpretativo. Es decir, en la intencionalidad que tiene el sistema humano que se observe, ¿no?
Y así podríamos decir que una persona, un hombre está estudiando, una mujer está pintando un cuadro, un niño está jugando con el perro, pero todo eso son interpretaciones que hacemos. De repente ese hombre no está estudiando, está dibujando, está haciéndose el que estudia, pero en realidad está pensando en otra cosa. Pero yo desde mi observación atribuyo que esté estudiando. Son interpretaciones las que estamos haciendo. Y siempre estamos haciendo interpretaciones. Recuerden de que todos los actos humanos son producto de las interpretaciones. Y ya lo dije hace un momento, no existe fracaso, existe resultado. Y el resultado es producto de tus acciones. Y tus acciones son producto de tu forma de pensar. Y tu forma de pensar son producto de tus interpretaciones. Ahí tienen. Eso es lo que quiero decir. Entonces, cuando tú dices, hombre estudiando, esa afirmación es producto de una interpretación. De repente es verdad o no es verdad. Es por eso que tengo que preguntarle al otro, oye, ¿tú qué estás viendo? ¿Estás estudiando o qué estás haciendo? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué estás haciendo? Aquí decía Cristian, somos seres que captan conocimiento y desarrollan habilidades. Eso es una afirmación muy general. Pero por otro lado decía, Cristian decía, estudiantes de ingeniería de sistemas. Hasta ahí, la descripción que ha hecho es una descripción ontológica, ¿no? Me está hablando de características, ¿no? Que nos estamos formando. Bueno, ahí dice nos estamos formando, pero ¿en qué? No dice en qué, ¿no? Para poder dar soluciones a problemas complejos. Bueno, pero ¿cómo es eso? ¿En qué me formo para dar soluciones a problemas complejos? Aplicando la SSM, bueno, eso no es un ingeniero de sistemas. Ingeniero de sistemas ve más cosas que SSM. Entonces solucionó un problema que no era el problema que había planteado. Pero Álvaro dice profesionales en potencia que utilizaremos modelos para resolver problemas complejos. ¿Modelos solamente? ¿Nada más que modelos? Bueno, esa es una interpretación particular. Pero es diferente que la interpretación anterior. Y muy diferente a lo que dice Cristian. Y estoy seguro que si todos me contestan acá, voy a tener, son 32 asistentes, voy a tener 32 interpretaciones de lo que es un ingeniero de sistemas de la FISUNI. Bueno, eso es lo que estamos hablando acá. Y todo eso son descripciones epistemológicas y que cada uno lo está interpretando de una manera distinta. ¿Y cuál es la verdad? Pues todos tienen un poco de verdad. No es como en el enfoque binario que esto es verdadero y el otro es falso. Acá todos pueden ser verdaderas también. O todas pueden ser falsas. Entonces tenemos sistemas naturales, sistemas diseñados, sistemas de actividad humana y sistemas culturales. ¿Qué son los sistemas culturales? Un sistema cultural está formado por la agrupación de personas. Por ejemplo, una empresa, una familia, ustedes como grupo del curso de Soft System, el grupo de trabajadores sindicatos, son grupos culturales. Y aquí llamamos grupos culturales aquellos grupos que están conformados por seres humanos que tienen como visiones distintas y que se unen para hacer algo en común, para accionar de una manera determinada, a pesar de que tienen interpretaciones distintas del mundo real, pero que tienen puntos de encuentro en los cuales se juntan porque han encontrado algunos puntos de encuentro que los hacen agruparse y formar esos sistemas culturales. Entonces tenemos 4 tipos de sistemas. Sistemas naturales, sistemas diseñados, sistemas de actividad humana y sistemas culturales. ¿Sí? A ver. Ahora, ya hablamos de lo que es una situación problemática. Tendríamos que hablar de lo que es una situación problema. Aquí llamamos situación problema y este es un concepto muy importante en sociometodología. Una situación problema es aquella porción del mundo real social, que significa social, que hay seres humanos ahí, en donde existe un conjunto de problemas. Una situación problema puede abarcar el sistema de referencia,
como el entorno al mismo. Ya vimos qué es el sistema de referencia. Cuando hablamos de una situación problema, abarca el sistema de referencia y el entorno de ese sistema de referencia. Y en ese entorno del sistema de referencia hemos visto que hay suprasistemas, infrasistemas, isosistemas y heterosistemas. Bueno, todo eso estaría considerándose en la situación problema. Entonces, con todo ese material, entramos a la situación estructurada. ¿Qué es la situación estructurada de la Soft Methodology? Pues la situación estructurada es esta primera etapa de la metodología que habíamos visto la semana pasada. Es una etapa que está en el mundo real, porque debajo de la línea está el mundo pensante en términos sistémicos, ¿no? Y esta primera etapa, que le llamamos situación estructurada, es la primera impresión que se tiene de la situación problema, es decir, del sistema contenedor de problemas que ya lo vimos bajo estudio, ¿no? ¿Y qué sucede en esta primera etapa? Lo que sucede, nos sucede como observadores de que la situación es comprendida inicialmente, no se conocen las interrelaciones existentes, ni formales ni informales, no se conoce la trayectoria de los elementos del sistema, es decir, no se conoce el pasado ni el futuro, no sabe de dónde vienen ni a dónde van, o sea, se tiene ignorancia completa de todo eso. No se tiene una idea clara de cuál es el sistema de referencia, o sea, cuáles son los límites del sistema, cuáles son los límites de la UNI, dónde termina y dónde empieza la UNI, o cualquier sistema que esté estudiando, ¿no? No se tiene una idea clara de cuáles son los ISO, los infra, los hetero y los infrasistemas, tendría que decir, perdón, de los ISO, de los hetero, de los infra y los suprasistemas. Aquí hay un error. No están claramente definidos los sistemas de actividad humana, o sea, qué sistemas de actividad humana se están haciendo. Y hemos dicho que es un sistema de actividad humana. Es decir, son las acciones que supuestamente se están haciendo en esa situación y que esas acciones son definidas desde una perspectiva particular. No se conoce cuáles son las data and chance de los involucrados en la situación problema. No se conocen las trayectorias de los involucrados, es decir, de dónde llegaron y a dónde van, ¿no? Por otro lado, los involucrados pueden ser dueños, actores y clientes de la situación problema, de acuerdo a cómo se interpretan los fenómenos humanos que se llevan a cabo en la vida, ¿no? Entonces yo tendría que identificar quiénes son los dueños, los actores y clientes de la situación problema. Por otro lado, no se conocen las relaciones de poder existentes entre los involucrados. ¿Qué relación de poder hay entre tales actores, tales clientes, tales dueños de la situación? ¿Cómo será ese tipo de relaciones de poder? ¿Y qué tipo de poder existen? ¿Es un poder económico? ¿Es un poder político? ¿Es un poder militar o de la fuerza? ¿Es un poder del conocimiento? ¿Es un poder de la persuasión? ¿De qué tipo de poder estamos hablando? ¿No? Es una situación en donde se empieza a delimitar el sistema de referencia y el entorno bajo estudio. Después de alguna reflexión, se empieza uno a percatarse de cuáles son los límites del sistema. Pero después de armar, como se dice, el rompecabezas, antes va a ser difícil que me dé cuenta de todo eso, ¿no? No sé por qué yo no veo acá la diapositiva. A ver, déjame intentarlo de nuevo. Ahí está. Y bueno, en esta etapa se inicia el proceso de recopilación de información, y esa información es de todo tipo, es información cualitativa, es información cuantitativa, es información digital, es decir, son videos, son fotos, todo tipo de información que me permita entender esa situación, ¿no? Entonces, cuando yo hago todo ese levantamiento de información, pero además es un levantamiento de información de la trayectoria, y cuando digo trayectoria quiere decir es información pasada, presente y futura. Entonces, ustedes para poder hacer eso tienen que aplicar todo el conocimiento que tengan de todas las disciplinas que ya han sido formados, ¿no? Si están estudiando temas complejos como el COVID, por ejemplo, en La Victoria,
pues tiene que poner conocimientos médicos, conocimientos de economía, conocimientos de sociología, posiblemente conocimientos de psicología, de conducta social de la sociedad. Posiblemente también tendrían que aplicar prospectiva para ver la proyección futura, tendrían que analizar el tema de la economía informal, en fin, tendría que ver con la seguridad ciudadana y la delincuencia, porque en la victoria hay delincuencia. Es decir, tienen que tomar muchos datos y muchos temas. Eso es lo complejo de un sistema y un caso como el que están desarrollando. Entonces, todo eso implica iniciar un proceso de recopilación de información de diverso tipo. Y para eso es recomendable que ustedes usen mapas mentales que les permitan clasificar la información de una manera ordenada y que también tengan todas las fuentes de consulta muy claras para saber, y esta información y estas conclusiones, ¿de dónde las saqué? ¿Cuál es la fuente? Y las tengan todas ordenadas en un solo repositorio. Y para eso deberían usar mapas mentales y también mapas conceptuales, que es otro tema para ordenar el pensamiento y las ideas de la problemática, ¿no? Recomendaciones al sistema solucionador de problemas, que en este caso son ustedes, como grupos de trabajo. Pues en primer lugar deberían tener mentalidad abierta para que no vayan con ideas preconcebidas al asunto y digan o lleguen a conclusiones anticipadas, sino más bien tener una capacidad de escucha muy importante para poder entender esa problemática determinada, ¿no? Deberían desarrollar mucho su capacidad de escucha, ¿no? Desarrollar mucho la capacidad de escucha para saber escuchar a los diferentes puntos de vista que se dan sobre la situación problemática, saber tener una capacidad de escucha para escucharse entre ustedes como equipo de trabajo, porque nadie tiene el monopolio de la verdad, saber trabajar en equipo y ver cómo se distribuye el trabajo adecuadamente, tomar conciencia de que cada uno de ustedes tiene su propio Weltanschauung y sus propios sesgos y que pueden sesgar sus apreciaciones de la situación que están estudiando. Ese tema es muy importante porque a veces inconscientemente uno dice, no, es que yo creo que la cosa es así, y además quiere imponer, ¿no? Quiere imponer eso como que eso es la verdad de la situación y no escucha las otras posiciones que tienen los demás analistas de la situación. Entonces, deberían tener conciencia de su propio Weltanschauung que puede sesgar sus apreciaciones. Y una de las cosas que debería hacer este analista es tener lo que se llama un pensamiento de segundo nivel, que sería el repensar sobre su pensar, es decir, que aplique el pensamiento crítico a su propio pensamiento para que se percate si su pensamiento es correcto o está equivocado, pero que lo haga él mismo, ¿no? Y eso implica aplicar el pensamiento crítico. Practicar ver a la situación problemática bajo diversos Weltanschauungs, no solamente desde una perspectiva, sino ver la problemática de distintos Weltanschauungs, desde distintas Weltanschauungs, ponerse en el rol de cualquiera de los clientes, actores y dueños de la situación podría ser un buen ejercicio. Plantear una visión epistemológica, fenomenológica, hermenéutica y sistémica de la situación problema y su entorno. Hemos visto qué significa la epistemología. Es mirar al sistema no por lo que es, sino por lo que hace. Ya hemos revisado hace semanas lo que es la visión fenomenológica, es decir, la importancia del observador y de los distintos observadores que pueden interpretar las cosas de distinta manera. Y hemos visto qué significa hermenéutica. Implica que tengo que ver el sistema en términos dinámicos, el pasado, el presente y el futuro. ¿Qué herramientas metodológicas, técnicas y tecnológicas tengo que usar en el caso para tener una visión del pasado, del presente y futuro? De hecho, tengo que ver estadísticas, de hecho, tengo que ver historia, de hecho, tengo que ver posiblemente psicología, economía, en fin, todas las cosas que el caso amerite para entender qué pasó, está pasando y pasará. Aplicaré dinámica de sistemas IC para proyectarme en el futuro y ver qué va a pasar. Aplicaré el método de Renier, o el abaco de Renier, o el análisis estructural, o el Morfol, el análisis morfológico,
si quiero visualizar el futuro, ¿no? Bueno, todo eso es que tengo la posibilidad de aplicar en esa visión epistemológica, fenomenológica y hermenéutica y sistémica de la situación. Otro tema importante es de que tienen que tener un dominio personal para ser consciente de las influencias de sus emociones en la forma como apreciamos el sistema, la situación, problema, perdón, y su entorno. Es decir, muchas veces vamos a decir que están analizando un sistema en la cual tienen alguna relación afectiva y puede ocurrir que las emociones los lleven a ustedes a visualizar unas cosas y a dejar de visualizar otras cosas y poner, como se dice, la vista gorda porque no quisieran que eso sea visto, porque tienen alguna una afectación emocional sobre esa situación. Es por eso que muchas veces a los médicos no se les permite que atiendan a sus familiares, porque pueden cegarse y no diagnosticar correctamente una enfermedad, porque simplemente quieren negar la enfermedad que tiene un familiar querido. Entonces lo que hacen los médicos es de que si es un familiar de un médico, lo tiene que examinar otro médico, no el médico que es familia, porque puede tener visiones sesgadas de su diagnóstico. Exactamente igual acá. La idea es que uno tiene que ser consciente de sus influencias emocionales a fin de que esas influencias emocionales no sesguen, no lo sesguen a ustedes sin apreciar una situación que se da, ¿no? Ya vamos terminando. Y esta es la primera etapa que tienen ustedes que desarrollar. Bueno, ahí está el fin. Esta es la primera etapa que tienen que hacer del caso real. En realidad, digamos, por todas las lecturas que tienen, ustedes en Wilson deben estar haciendo definiciones básicas. Hoy día les debo dejar la práctica grupal, que abarca hacer la primera y segunda etapa de la Subsystem Methodology. ¿De acuerdo? Esta práctica la van a empezar a hacer a partir de esta semana, en donde va a incluir hacer la primera y la segunda etapa del caso real. Y además tienen que escribir usando el método del caso, el caso, que es el informe número 1 que tienen que entregar. Ese caso tiene que describir la problemática que ustedes están estudiando y tiene que tener en ese caso, debe ser un documento de unos 45 pasos, casi, perdón, páginas, debe tener toda la información cualitativa y cuantitativa que leyendo ese documento sea suficiente para entender qué problemática tienen que desarrollar, ¿no? Por ejemplo, si tienen que desarrollar el caso de la competitividad de Ayacucho, pues tienen que meterse en toda la problemática de la región de Ayacucho o Huancavelica, para, para describir en ese momento esa problemática, o Cajamarca, o el caso de la Victoria. ¿Qué otro caso tienen ahí en los proyectos que están haciendo? Eh, a ver, ¿qué casos no he mencionado? El caso de la salud mental de Lima Metropolitana, por ejemplo, que es un tema muy, muy interesante y que hay que meterse, por ejemplo, ahí a temas que posiblemente ustedes no conozcan. Pero una de las ventajas de hacer este tipo de estudios con una metodología como esta es que al término de un estudio de este tipo ustedes salen completamente enriquecidos con unos conocimientos que no tenían antes. No, el método del caso sería como consecuencia de la etapa 2. O sea, para que escribas el método del caso tienes que haber hecho el cuadro pitográfico. Y lo que tienes que hacer luego de haber hecho el cuadro pitográfico es poner, escribir lo que ves en el cuadro pitográfico. Si es que el cuadro pitográfico está bien hecho, ¿no? Bien, bien, señores. A ver, ¿alguna otra pregunta, señores? Bueno, yo tengo muchas expectativas de ustedes, ¿eh? Esa es mi interpretación que tengo. O sea, no es una descripción este,
fenomenológica que tengo de tener muchas expectativas de lo que espero que ustedes tengan como trabajo que van a hacer y están haciendo, de los proyectos que les he dado y del aprendizaje. Es muy importante que ustedes sean buenos discípulos de estos temas, porque son metodologías poco conocidas en el Perú, pero que son muy necesarias su aplicación ante los problemas que tenemos y que tendremos en el futuro, y que se requiere gente que domine este tipo de marcos metodológicos para intervenir adecuadamente en este tipo de circunstancias. Muy bien, señores, voy a activar, a ver, que active la práctica calificada que tienen ustedes. Es la práctica calificada grupal, ¿de acuerdo? Ah, y entonces no dije cuándo van a entregar esa práctica calificada grupal. La práctica calificada grupal la van a entregar el Día de los Inocentes. ¿Ok? Es decir, el Día de los Inocentes, no, sino les estoy dando inclusive más tiempo para que no se quejen. Estamos en la sesión 6, acá está. Voy a hacer un control de 10 minutos. El control número 1, como les dije que se tiene que contestar unas preguntas muy rápidas. Y entonces vamos a emplear unos 10 minutos para contestar a 20 preguntas. Déjenme un momentito.